buenas noches. Te damos la bienvenida a esta transmisión virtual a través de Facebook Live. Y bueno, a través de esta plataforma nos puedes seguir viendo. Hay transmisiones que ya fueron grabadas y están en Facebook, así que te invitamos a que si te perdiste alguna y quieres checar qué transmisiones hay, pues están ahí una lista de ya casi 2 años, gracias a Dios, de transmisión virtual. Y bueno, pues seguimos y continuamos en el nombre de Jesús. Y te damos la bienvenida y vamos a escuchar unos cantos, unas alabanzas que el grupo de Torre Fuerte ha preparado para todos nosotros esta noche y que juntos podamos alabar y glorificar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bienvenido en el nombre de Jesús. Bienvenido seas, Iglesia de Cristo, amigos, amigas que nos ven hoy a través de Facebook. Les damos la bienvenida una vez más. Estamos contentos, con gozo en nuestro corazón de estar una vez más dispuestos para exaltar al Rey de Gloria y para escuchar de su bendita palabra, escudriñarla y pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que hoy nos haga tierra fértil para que podamos dar un fruto a su tiempo, al 30, al 60, al 90 y al 100%, conforme a su perfecta voluntad. Pero antes vamos a adorar, vamos a regocijarnos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús.
exaltamos tu nombre, Padre. Gracias a Dios por este tiempo. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y bueno, pues queremos saludar a María José Velázquez, a Nina Chávez, dice Denise, Elizabeth, al pastor Manuel Pérez González. Saludos, pastor, a ti, a tu familia, a toda tu congregación. A Marisol Martínez, a su esposo, que se sigan recuperando en el nombre de Jesús. A Juan Alejandro, también a Gloria Nácar, desde Texas. Te saludamos, Gloria, a toda la familia, en el nombre de Jesús. A María Elizabeth Astorga también, saludos, María Isabel Astorga. También ya está Lupita Martínez, está César Trejo, Elizabeth Rosales también, está también en el nombre de Jesús. Bueno, ya empiezan a seguirnos en la página, pero más adelante les estaremos leyendo su nombre. Todavía no aparece, aquí nada más mencionan que hay más personas, pero todavía no sabemos quiénes, pero bueno, Dios sí sabe. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús y es una bendición poderles saludar en una nueva transmisión con una nueva palabra. La semana pasada estábamos abordando el tema de lo que es la paternidad espiritual y por cierto hay un libro que es de paternidad espiritual, está muy sencillo, son 20 capítulos, nos lleva de la mano, pero tiene mucha información para bendición de todos nosotros. Por eso la importancia de abordar de vez en cuando paternidad espiritual. Y bueno, sabemos que aquí estamos abordando siempre temas diferentes, temas de exhortación, temas también de conocimiento, de bendición, es decir, de todo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y bueno, se los entregamos con mucho amor y que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Bueno, pues es martes, ya estamos en junio, ya al parecer muchos niños ya están yendo a la escuela también. Han hecho algunas preguntas las maestras a los papás de familia si creen conveniente regresar ya en estos últimos días. Y bueno, pues el Señor sea guardándonos, cubriéndonos con su sangre preciosa y bueno, en Él confiamos, ¿verdad? Muchos ya se pusieron también la segunda vacuna, nosotros vamos por la segunda, nos dijeron en 21 días y ya los 21 días son la próxima semana, entonces confiamos en Dios. Y bueno, pues ya está muy avanzado lo de las vacunas, gracias a Dios, gracias a todo el equipo, ¿verdad?, de médicos que está trabajando, el presidente que hace traer las vacunas. Y bueno, pues esto ya es a nivel mundial y sabemos que en muchos países del mundo no ha podido llegar ninguna vacuna. Sin embargo, bueno, aquí en México el Señor ya permitió que muchos nos pusiéramos la vacuna y gracias a Dios por este tiempo y le doy la bienvenida al pastor Euclides. Muy buenas tardes a todos, que Dios los bendiga, qué bueno, qué gusto saludarlos, al pastor Juan Manuel, su familia y toda la familia Manuel, que Dios los bendiga mucho, gracias a Dios y a todos nuestros hermanos, que ya saludó también la pastora Ana María. Gracias a Dios por estar allí. Y bueno, vamos a hablar entonces una segunda parte de paternidad espiritual. Veíamos precisamente la semana pasada, veíamos la primera parte en la que hablábamos, ¿verdad? Que Dios quiere ser padre a través de ti y a través de mí. Quiere que seamos padres, ¿verdad? Y por supuesto, una de las cosas que notamos en el ambiente natural es que normalmente el cuerpo de los niños, por ejemplo, conforme son pequeñitos, ¿verdad? Claro que se han dado casos raros en los que pequeñitas de 6 años han dado a luz, pero normalmente el cuerpo de una niña, ¿verdad?, se prepara conforme avanzan los años para poder dar a luz y para poder ser verdaderos padres. A esa edad ellas juegan, ellas no tienen, vamos a decirlo así, la noción de responsabilidad y de una verdadera paternidad, ya que son niñas.
Por eso es que adecuadamente una niña, ¿verdad?, que ya está madura, un niño que está maduro, pueden llegar a ser padres, pero cuando ya verdaderamente, ¿verdad?, ellos ya están maduros en ese sentido, corporalmente. Y es ahí donde de alguna manera ya a los niños les empiezan a gustar las niñas los niños, ¿verdad? Y por supuesto ya más adelante se llega a dar esta fusión. Lamentablemente hoy, ¿verdad?, hemos visto que se juntan jovencitos con jovencitos y lamentablemente por eso hay tanto niño abandonado, porque hay niños que han sido padres, pero a la mera hora se deslindan de la responsabilidad, no les interesa y dejan atrás a la niña, dejan atrás al bebé, dejan atrás todo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa madurez espiritual o natural que deberían de haber tenido bien desarrollada no la tienen, y desgraciadamente ahí empieza, ¿verdad?, un calvario tanto para los niños que son despreciados desde el vientre muchas veces y posteriormente al nacer. Así que es una situación muy difícil. Ahora, en el sentido espiritual también tiene mucho que ver esto, porque para poder llegar a ser padres, Dios también permite que cada nuevo creyente, cada nueva persona que llega a los pies de Cristo se convierta en un bebé espiritual. Quiere decir que ese bebecito, de alguna manera, aún cuando acabas de recibir a Cristo, cuando acabas de conocer a Dios, es imposible, ¿verdad?, que en ese momento des a luz. ¿Por qué? Porque necesitas tener un crecimiento, un recorrido espiritual, necesitas conocer, ser discipulado, ser enseñado, esperar a que se te muestre cómo se hacen las cosas, y posteriormente esa lechita fresca espiritual es la que te va a ir dando el crecimiento. Como en el mundo natural, cuando la mamá le da pecho al bebé, por supuesto se dice que el pecho de la mamá, ¿verdad?, trae muchísimas vitaminas y anticuerpos que le va a ayudar al niño en su sano desarrollo, ¿verdad? No es lo mismo con un niño que lamentablemente todo el tiempo mamila, pero no recibió lo principal, que es los anticuerpos que su mamá le está brindando en la leche. Lo mismo sucede en el ambiente espiritual, cuando uno de nuestros hijos espirituales empieza a recibir la palabra del Señor, ¿verdad?, y empieza a recibirla, y por supuesto es esa lechita que le va a estar ayudando para su crecimiento espiritual. Y conforme va creciendo, conforme va avanzando la persona, ¿verdad?, va llegando a un nivel de desarrollo espiritual que le va a fortalecer hasta el grado que llegue a ser joven, y más adelante, cuando ya esté en plena juventud, también irá creciendo hasta llegar a ser un adulto en este sentido. Por eso la importancia de reconocer la paternidad espiritual. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, Padre. Vean ustedes, notemos en el primer verso que acabamos de leer, dice, les escribo a vosotros, hijitos. Le está hablando a los hijitos. Número 2, les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, le está hablando a los padres. Y número 3, les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice todavía, les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y les he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan llama de 3 maneras a los destinatarios de su carta. Primero, los llama hijitos, a otros los llama padres y a otros más los llama jóvenes. Vean las 3 etapas del desarrollo que está hablando Juan. Ahora, ¿quiénes son los hijitos? ¿Verdad? Cuando no comprendíamos nosotros al principio la paternidad espiritual, pensábamos que se estaba refiriendo tal vez a los niños de la escuela dominical o tal vez a los chiquititos, ¿verdad? Pero nos hablamos y nos referimos a ese grupo en particular que acaba de nacer, que acaba de conocer a Cristo. A esas personas son los hijitos. Al decir jóvenes también se está refiriendo a la juventud de la iglesia, y prácticamente, ¿verdad?, aquellos que ya llevan un pequeño recorrido dentro de ella y que ya pueden discernir la palabra, que ya aplican la palabra en su vida y que ya se autoanalizan, ya se hacen un autoexamen y se dan cuenta en qué están fallando, qué es lo que no les conviene y qué es lo que sí les conviene.
Y entonces, ¿a quién se refiere? Entonces, cuando dice hijitos, a los bebés espirituales decimos, un hijo pequeño, un recién nacido o un discípulo nuevo es aquel hijito al que se refiere el apóstol Pablo, el apóstol. Uno que sabe de sus pecados, ¿verdad? Uno que sabe que sus pecados han sido perdonados por su nombre y saben que ahora Dios es su padre. El hijito crece, llega a ser joven y todo hijito necesita a fuerzas de un padre espiritual. Esto es tremendo porque eso nos hace entender verdaderamente la necesidad de un padre espiritual. Entonces, por eso yo en muchas ocasiones, ¿verdad? No estoy muy de acuerdo con el evangelismo que se hace. Vamos a volantear en el metro y todo el mundo ahí predica la palabra, lanza la palabra, pero a lo mejor se convierte 1, 2 o 3, o alguien acepta de buen modo, pero después nunca más lo volvemos a ver, nunca más sabemos de ellos, nunca más volvemos a saber qué sucedió con esa persona. Siento que el evangelismo tendría que haber sido persona a persona para poder darle el seguimiento como hijito, para darle la leche fresca, la leche que le va a mantener firme, fuerte, que lo va a ayudar a desarrollarse. Ahora, un joven espiritual dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, dice en la mitad del verso 13. Y el verso 14 dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. Entonces, una persona que es joven espiritualmente es aquel que creció y que ahora está fuerte, que tiene la palabra, ¿verdad?, morando en él. Lamentablemente es lo que podemos mirar entre gente que está en el evangelio y que dice tener a Cristo, pero sus hechos son tremendos. Sus hechos son, ¿verdad?, más carnales que espirituales. Y entonces es una persona, un joven, es una persona que se deja adoctrinar primeramente, es una persona que se disipula, es una persona que se deja enseñar, porque hay muchos que no se dejan enseñar, hay muchos que les pesa la enseñanza, hay muchos que no quieren ser enseñados. El hijito está aprendiendo, toma la lechita espiritual, pero el joven ya tiene una vida de victoria, ya puede vencer al maligno rápidamente, tiene estabilidad, tiene fuerza, tiene la palabra morando en él y vence al maligno. Esa es una de las cosas que tiene el joven. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un joven y entre un padre? La diferencia es que el padre ya empieza a dar hijos espirituales. El padre ya sabe cómo controlar a sus hijos, cómo cuidarlos, los cuidados que debe tener un bebé, los cuidados que debe tener un joven, la dirección que se le da a los demás. Ese es el orden espiritual, ¿verdad? Prácticamente, porque el hijito, el bebecito, no puede engendrar todavía no está apto ni capaz de que vienen y le cuentan algunas cosas de Dios diferentes a la Biblia y hasta el hijito se va, ¿verdad? Rápidamente. Pero un joven ya está en condiciones de hacerlo. Un joven probablemente maduro puede hacerlo, porque normalmente nos encontramos jóvenes muy inmaduros, jóvenes que todavía se dejan llevar por sus impulsos, son arrebatados, jóvenes que de pronto no se dejan enseñar, jóvenes que no les gusta, ellos quieren hacer que Dios se amolde a sus gustos, y no es así como obra la palabra de Dios, sino que la palabra está morándole en él, y esa palabra es la simiente que viene dando. Por eso ya puede engendrar, porque tiene la palabra en él. El plan de Dios es entonces, que todos los hombres, todos nosotros nazcamos de nuevo para ser nuevas criaturas en Cristo, y que cada nueva criatura crezca y llegue a ser joven. Es decir, que con la ayuda de nuestros padres espirituales podamos crecer de la mano de ellos, y que lleguemos también a ser victoriosos como lo es nuestro Padre espiritual, y que cada joven llegue a ser padre de hijos espirituales. Pastora Ana María. Sí, recordaba a Jesús de Nazaret cuando caminó aquí en la tierra. Él vino como ese hijo de Dios y en todo obedecía, fue obediente. Él siempre oraba, consultaba al Padre y siempre Dios lo respaldó. De niño fue un niño normal, pero su ministerio empieza a los 30 años cuando es bautizado y el Espíritu Santo desciende. Entonces él se deja enseñar y deja el modelo, ¿verdad? Porque ahí es donde también él empieza a buscar a sus 12 y los agarra a unos bebés, ¿verdad? A todos. Los 12 eran unos bebés inmaduros que no sabían más que habían visto lo que hacía Jesús y pues quisieron seguirle, pero Dios tuvo ese cuidado de alimentarlos día a día, porque les dijo síganme,
y donde caminaba Jesús, y lo que comía Jesús, y donde se dormía Jesús, y donde se quedaba Jesús, se quedaban los 12. Los 12 veían lo que hacía Jesús, y Jesús les enseñaba con el ejemplo, pero también con palabra, les enseñaba, hacía cosas grandes Jesús delante de ellos, y ellos fueron aprendiendo, y dice la Escritura que fueron 3 años donde caminaron con Jesús hasta que fue aprendido Jesús y crucificado, ¿verdad? Pero es ahí donde Jesús es crucificado y ellos con miedo, con temor, se disipan y como que vuelven a sus antiguos lugares, a sus antiguos trabajos, pero Jesús vuelve a aparecer en la tierra porque resucita y camina 40 días en la tierra y vuelve nuevamente a juntarlos, pero ya ellos ya tenían una enseñanza. Por eso decimos que son discípulos mientras estuvieron físicamente con Jesús, pero después se hacen ya padres espirituales, tan así que ya dan a luz a hijos espirituales, porque predican el evangelio y la gente se convierte a Cristo y ellos empiezan a predicar a Cristo, hacen milagros, pero también cambió la forma de hablar de ellos, cambió la forma de pensar, cambió la forma de conducirse, sus prioridades, y pudieron dar testimonio de que ellos ya no eran esos discípulos, sino ya ahora eran unos padres espirituales. Y esos padres espirituales que hicieron lo mismo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y tan así que el Espíritu Santo los respaldaba porque pasaba la sombra de Pedro y la gente sanaba, hacía la convocatoria y la gente se convertía. Entonces aquí Jesús confió en ellos, no tuvo que cuidarlos porque ellos entendieron, ¿verdad?, que ya eran padres espirituales y que ellos tenían una comitiva o algo importante que Dios les había dejado para cumplir aquí en la tierra, y lo hicieron perfectamente, porque tan es así que hoy hasta estos confines de la tierra ha llegado el evangelio gracias a esos apóstoles y a todos los que se convirtieron y fueron valientes y predicaron el evangelio. Entonces esa es la comitiva con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces a nosotros no nos ve el pastor o no nos ve quien nos tenga que ver, y la verdad somos hasta deshonestos con nosotros mismos, somos deshonestos con nuestra esposa, somos deshonestos con las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y creo que el Señor lo que quiere es que seamos ya maduros, que ya dejemos esa lechita, porque la madurez no se da con el tiempo, sino una vez que yo quiera ser maduro, porque hay gente grande, gente viejita que jamás fue madura y ni será madura porque no quiere ser madura. Entonces no es por el tiempo, sino es cómo recibo la palabra, cómo el Señor me permite a mí ministrar esos dones, esos talentos, esa postura, y el Señor me está permitiendo también hoy en día ser padre espiritual, porque ya tengo tiempo y yo ya debo de dar esos frutos maravillosos. Decía el pastor, ¿en cuánto tiempo yo puedo ser un padre espiritual? Decían en 3 años, ¿verdad? Y digo, hay 3 años a veces se pasan rápido, pero que algún día seamos padres espirituales, que demos ese seguimiento a esas personas entregando el evangelio, y que esta gente también se convierta a Cristo, porque esa es la comitiva que el Señor nos ha dejado a todos nosotros, que prediquemos el evangelio a toda criatura, en todo el mundo, a donde estemos, pero también que demos buen testimonio, pastor. Así es, vamos a ver un ejemplo de la paternidad de Pablo, por ejemplo. Vemos en Filemón, capítulo 8, del 14 en adelante. Vamos a darle lectura a estos versos y quiero que prestemos atención cómo la paternidad que da el apóstol Pablo a sus discípulos. Dice así la escritura: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Recuérdense que Pablo no era casado, entonces se refiere a un hijo espiritual que él ama mucho y se llama Onésimo. Dice, a quien engendré en mis prisiones. Recordemos que Pablo estuvo prisionero muchas ocasiones, y lo más seguro es que Onésimo estaba también en las prisiones. Por eso él menciona que estaba en las prisiones. Dice, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo
para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces sabemos que Onésimo era un esclavo entonces de Filemón, y parece ser que le robó en cierta manera a su patrón, y entonces fue a parar a la cárcel. Se escapó de la casa y posiblemente haya sido sorprendido en otras fechorías, por eso lo metieron en la cárcel. Pero cayó no por casualidad, sino en aquellas cosas que Dios mueve. Algunos dicen diosidencias, ¿verdad? Pero finalmente en una de ellas cae exactamente donde estaba Pablo. Y Pablo estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer, que era predicar el evangelio a toda criatura. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo reconozco que tienes errores, yo reconozco que todos tenemos errores, y por lo tanto tú también eres digno de recibir la palabra. Y le predicó, por supuesto, y al final vemos a un hombre que también se arrepiente y se convierte en hijo del apóstol Pablo, espiritualmente hablando, y le empieza a dar palabra. Pablo ya estaba maduro. Pablo llevaba una madurez tremenda. Él era de los de que lo apedrearon, pero a pedradas verdaderas, ¿verdad? Hay gente que por una palabrita ya me voy de la iglesia, no puedo, ya no quiero. ¿Por qué? Porque es inmaduro, porque no sabe retener la madurez que Dios nos ha dado, no la tiene por ninguna parte, sigue siendo carnal y no espiritual. Por eso la importancia que debemos de tener cada uno de nosotros en ser espirituales, primeramente Dios. Que lo que digan los demás no me interesa, que lo que piense Dios es lo que nos debe importar. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso es lo más importante. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 2:9, sufro prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Eso es lo que tenía muy claro el apóstol Pablo. Él estaba preso, pero la palabra del Señor no podía quedar grabada en el corazón, grabada en la mente, sino que tenía que expresarla, tenía que llevarla a donde quiera que él estaba. Así fue como este compañero de prisión del apóstol Pablo, ¿verdad? Y recordemos que Pablo fue aprisionado, fue a la cárcel, pero por predicar la palabra de Dios, no porque él fuera malhechor, sino porque simplemente el régimen gubernamental fue quien lo encerró en la cárcel, y por tal motivo, porque odiaban a Jesús y por supuesto no querían que se predicara el evangelio de Cristo, que es la verdad de toda la palabra. Por eso Onésimo, un hombre inútil, se encuentra con la palabra del Señor a través del apóstol Pablo y se convierte en discípulo de Cristo, usado por Pablo. En este caso era discípulo de Cristo, es decir, Cristo usó a Pablo para que Onésimo recibiera la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y no solo lo engendró. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo nos está abriendo los ojos espirituales para empezar a mirar una cosa. Ciertamente decíamos la semana pasada, ¿cómo es posible? Hay gente que tiene la polémica que dice, si la Biblia menciona en Mateo, ¿verdad? Habla que a nadie llamarás padre, ¿verdad? Y ciertamente, porque Pablo está hablando de un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una paternidad que Dios quiere traer a través de sus hijos que han crecido, que se han desarrollado y que hoy están dando un fruto maravilloso. Por eso evidentemente a Onésimo Pablo lo discipuló, lo crió, lo enseñó, lo corrigió, lo instruyó. Eso es lo que hace un hijo. Un bebé espiritual espera que su padre le empiece a decir en qué está fallando, y no para tomarlo por venganza. Hay gente que yo le he llamado la atención y se van con otro pastor del ministerio para darme en la cabeza, ¿verdad? Para decir, ahora verá, para que se le quite me voy con el otro pastor, y el otro pastor, ¿verdad? Si no se le avisa, por supuesto llegan diciendo, yo soy líder, yo soy profeta, soy evangelista, aunque no lo hayan sido acá, y llegan allá, ¿verdad? Y los reciben, vénganse, y sin querer ese es uno de los grandes errores que cometemos los pastores, recibir a todos sin saber quiénes fueron en realidad o por qué se salieron de la iglesia, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera lo educó espiritualmente como a un hijo, y entonces después de haber sido hijo, el apóstol Pablo lo envía. Entonces, una vez cumplida la condena, Onésimo fue enviado por su padre espiritual a la casa de su antiguo amo Filemón a reconciliarse. Tal vez le fue a pedir perdón por haberle hecho la falta, por haberle robado, a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Pero algo hizo en contra de su antiguo patrón. Por eso, a confesar sus faltas, a pedir perdón, no hay detalles que nos expliquen más
cómo Pablo engendró a Onésimo, pero lo que sí sabemos es que tanto uno como el otro se reconocían como paternidad espiritual. Ahora imaginemos qué habría sido durante días de oración, probablemente clamor, pidiendo a Dios que hiciera la obra, el apóstol Pablo pidiendo por Onésimo, pidiendo perdón, enseñándole la palabra, discipulando, y Dios lo hizo. Onésimo fue engendrado allí en la prisión por la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Y este es un claro ejemplo de lo que es la paternidad espiritual. Pastora Ana María. Onésimo, vemos que regresa con su ex jefe, ¿verdad? Y lo recibe, porque ya está transformado. Así es. Porque fue instruido en el amor, en el evangelio, con palabras de Dios, y las aceptó, y aceptó también ese reto de ser transformado y ya no seguir haciendo lo mismo que hacía, ¿verdad? Entonces vemos también otro pasaje, y lo veíamos hace 8 días, que fue el rey David cuando estuvo en la cueva de Adulam, donde se encuentra a gente mala, endeudada, amargada, de todos, ¿verdad? Hasta asesinos, pero también es gente transformada, y después dice la escritura que hizo un ejército y con ese venció, ¿verdad? David. Entonces creo que lo que Dios quiere, porque la paternidad surge desde el trono de Dios, y también Dios ha sido pues rechazado como un padre espiritual, y sabemos que uno de ellos fue Luzbel y todas sus legiones, porque Satanás les compró, Satanás les engañó, y dice la escritura que contrató a muchos ángeles para que se fueran con él y estuvieran en rebeldía con Dios. Entonces digo que la paternidad espiritual surge desde el trono de Dios, y por eso es que Dios bendice siempre la obediencia a un padre. ¿Qué hubiera sucedido si Onésimo regresara con su ex jefe y la verdad le diera la espalda o apuñalara a Pablo? Creo yo que ahí perdería la bendición Onésimo, y aquí quien no perdería nada a Pablo, más que a un hijo, ¿verdad? Pero Dios le ha dado a muchos hijos, pero un hijo duele a veces. Entonces lo único que pasaría es que Onésimo perdería la bendición, porque ya no iría con el respaldo desde el trono de Dios. Fíjense tan importante esta situación. Y también, ¿qué sucedería si los que estuvieron en la cueva de Adulam con el rey David le hubieran dado la espalda al rey David? También hubieran vuelto a sus andadas para mal, porque no tendrían la bendición que Dios da por respetar a ese padre espiritual. Y digo, desde el trono de Dios surge la bendición para todos los que reconocemos autoridad espiritual aquí en la tierra. Para eso están puestas las autoridades. Y miren, hay un testimonio del pastor, ya lo he dado, pero es importante recordarlo, del pastor Uriel, cuando el doctor Carlos lo manda a Michoacán, y él toma su mudanza con sus cositas y a su familia, y llegan a esa tierra donde pues no conocían a nadie, y dice que la hora en que se detiene la mudanza, al bajar a checar el área, lo único que habían eran 2 borrachitos, y estas 2 personas yo creo que fueron como que impulsadas por el enemigo, porque le dijeron a Uriel, al pastor Uriel, ¿sabes qué? Que vete de esta tierra, no te queremos, así que regrésate por donde veniste, ¿verdad? Y Uriel lo que dijo, vengo en obediencia y vengo en el nombre de Jesús. Y dice que algo sucedió en los ambientes que se transformó, y que hasta después de que no tenía ni quien le ayudara a bajar la mudanza, estos 2 varones se ofrecieron a ayudarle a bajar todas las cosas. Porque una vez que Uriel les dijo a estas personas, vengo en el nombre de Jesús y vengo en obediencia, porque me ha mandado mi padre espiritual Carlos Quiroa, dijeron los señores que estaban tomados, dice, no podemos hacer nada porque vienes con autoridad espiritual y vienes en obediencia. Entonces, ¿qué mejor arma para una guerra espiritual que la obediencia? Que tú digas, ¿sabes qué? Que yo tengo un padre espiritual, le avisé que venía, le avisé lo que está sucediendo, me he sujetado a él, reconozco su autoridad,
a lo mejor predico mejor que él, a lo mejor hago mejor la guerra, a lo mejor el Señor me ha llevado a otros niveles superiores, pero no deja de ser mi padre y no dejo de respetarlo, porque nunca olvidaré que esa persona fue la que puso el Señor para bendecir mi vida y quien me está cubriendo y quien me ha enseñado lo que yo sé. Por supuesto hay mentores, pero no dejo de reconocer quién es mi padre espiritual. Entonces es muy importante porque esto surge desde el trono de Dios y esta es una forma en que somos bendecidos y respaldados desde el trono de Dios para conducirnos en una vida espiritual y como cristianos, pastor. Ahora, fíjate que me llama mucho la atención ese punto, porque en realidad hay mucha gente que le llama padre espiritual al que sea, al que caiga. Pero en realidad un padre espiritual es aquel que te empezó a guiar, aquel que te enseñó el evangelio desde pequeño, desde que eras bebé, desde que creciste, después te vio en tu juventud y te empieza a mirar cuando empiezas a madurar. Y eso es importante reconocerlo, porque es así de alguna manera el verdadero padre espiritual. Pero por ejemplo, yo me enojé con mi pastor, me voy a otra iglesia y al otro le llamo papá cuando el otro ni sabe ni de qué adolezco, ni cómo nací, ni cómo estoy, ni si ciertamente si estoy lastimado. Y empezamos a llamarles padres espirituales al que sea, pero en realidad paternidad solo hay una. El apóstol Pablo, por ejemplo, con Onésimo lo vemos claramente como él, ¿verdad? Lo crió, vamos a decirlo espiritualmente, desde bebé en la cárcel, y desde ahí en adelante lo ayudó, lo sanó, lo recuperó, y finalmente Onésimo lo compartía, que era su papá prácticamente, ¿verdad? Entonces vemos otro caso muy similar, el de Timoteo. Mira, dice Filipenses 2, 22 y 24, dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Otra vez le llama hijo a padre, ¿verdad? Ha servido conmigo en el evangelio. Entonces quiere decir que Timoteo también era verdadero hijo. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor Pablo le llama precisamente a Timoteo verdadero hijo en la fe? Primera de Timoteo 1 y 2, pero vamos a resumirlo rápidamente porque el tiempo se nos acaba, pero dice verdadero hijo en la fe. Así le llama, verdadero hijo. ¿Quiere decir que hay falsos hijos? Quiere decir que entre los hijos falsos también nacen algunos que no reconocen al Padre, que no reconocen la paternidad. Por supuesto que los hay. Lamentablemente esto es algo que no debería acontecer. También hay verdaderos padres y falsos paddes. También hay falsos padres, lo que estábamos comentando hace un momento, y falsos hijos. Lamentablemente también lo hay de todo. Por eso vemos aquí en 2 de Timoteo 1:2, a Timoteo, ahí está Pablo hablando, a Timoteo, amado hijo en el Señor. Qué cosa tan tremenda, vean ustedes. Así que muchas ocasiones hay gente que dice: a ver, ¿de dónde sacan que la paternidad es espiritual? El apóstol Pablo lo pone muy claro, ¿verdad? Y él está hablando a los hijos que produjeron fruto, que crecieron, que él engendró desde sus prisiones, y a otros más en el evangelio predicando. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le llama hijo mío a este mismo, ¿verdad? Ciertamente. Entonces vemos Tito 1:4, le sucedió a Tito, vean también otro discípulo de Pablo, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracias a Dios. Ahí está otro de los hijos espirituales que trajo precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, pues Pastora Ana María, ¿quieres comentar algo? Es que hay muchos temas muy sencillos. No son muchos temas, creo que es el mismo tema, pero con diferentes aristas. Ajá. Que nos llevan a comprender ciertamente la paternidad espiritual, ¿no? Como que nos van dando luz desde dónde sale, si es bíblico o no es bíblico, porque si dice que no llamemos padre a nadie. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ciertamente la palabra de Dios es la que nos cuadra perfectamente para darnos a entender qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no. Así es, y podemos mirar que cuando es un hijo de casa hay herencia, ¿verdad? Cuando hay un padre, o sea, de verdad que es bien importante, porque el enemigo también no nos hace reconocer a veces autoridad espiritual aquí en la tierra, porque quiere que mendiguemos, quiere que andemos brincando de iglesia en iglesia, quiere que no nos sujetemos, que no haya bendición en nosotros. Y Dios nos explica claramente que la paternidad surge desde su trono y que todo está en reconocer a nuestro Padre espiritual aquí en la tierra, y también recibir alimento, recibir la oración,
Nuestro Padre Espiritual es el que nos entrega el alimento, es el que nos cuida, el que si se nos quebró una patita nos la venda, ¿verdad? El que está orando por nosotros, el que si tenemos ministerio, gracias a Dios porque tenemos una casa espiritual donde ejercitar o ejercer el ministerio para glorificar a Dios, el que yo pueda servir, el que yo tenga un lugar, ¿verdad?, especial en casa. Pero también es importante reconocer que ahí también tengo que dar mis diezmos, que ahí es donde también yo tengo que entregar mis ofrendas, que es ahí donde yo tengo que tomar la visión de la casa espiritual donde Dios me ha puesto. Y bueno, pues hay trabajo, a veces decimos es que yo quiero trabajar, pero no me dejan trabajar. No, lo que pasa es que no he tenido responsabilidad, no llego temprano, o a lo mejor a veces no voy, o no me he sujetado, o yo quiero las cosas a mi modo. Entonces creo que todos debemos de tener una visión, la visión que Dios ha puesto al pastor, caminar sobre esa visión, porque dicen que más de una visión es división, y sí es cierto, y por eso es que ando de iglesia en iglesia en iglesia. Y el día en que yo parta con el Señor, ¿qué pastor va a dar cuentas de mí? ¿Quién me va a entregar al pastor? Y yo recuerdo, pastor, y si me dejas comentar brevemente esto, es de que nosotros conocimos a la abuelita de Marijó Velázquez y de Mariana y de la familia Mendoza a través de la radio, la señora Ramoncita. 620. Entonces ella, cuando la conocimos de edad muy avanzada, pero siempre creyendo en el Señor. Y la visitamos varias veces, pero llegó el día en que ya tenía que partir con el Señor. Y yo recuerdo que a mí me decían... ¿Le llevaron para darle la extrema unción? Sí, llevaron al sacerdote para darle la extrema unción, y yo le decía a Marijo, pero explícame qué es eso, porque yo nunca he visto eso. Fue en la mañana, pero Ramoncita no podía partir con el Señor, entonces le hablaron al pastor Euclides. Fui con él, y a la hora en que él pasó a la habitación, estaban sus hijos, le dice a Dios que le entregaba el espíritu de Ramoncita. Dios es el que da el espíritu, por eso es que cuando los niños nacen, a la hora de recibir el espíritu es el primer aliento y lloran, ¿verdad? Eso significa, bueno, que el bebé está vivo, y es ahí donde Dios nos da el espíritu, pero es el mismo que entregamos cuando partimos de la tierra. Le regresa el espíritu a Dios siempre y cuando sea el espíritu sin pecado, ¿verdad? Decía, porque nada inmundo regresará al Padre. Entonces aquí el pastor hace la oración y le dice, que el ángel que Dios nos pone cuando nacemos, porque hay un ángel ahí contigo, conmigo ahorita, que es el que está en comunión con Dios, y es el que nos cuida y es el que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y el pastor le dice al ángel de Ramoncita, que es el ángel de Dios, que por favor ya la lleve a la presencia de Dios. A mí me impresionó porque en ese momento Ramoncita entregó el último aliento, y fue sorprendente, de verdad. Entonces quiere decir que el pastor Euclides entregó cuentas de Ramoncita, y va a entregar cuentas el día que se pare delante del Señor. Entonces digo, qué bendición que Ramoncita reconoció una autoridad espiritual y tuvo un padre espiritual que la guió a la presencia de Dios. Entonces es bonito, ¿verdad? Yo sé que primero Dios, ¿verdad? Carlos, quiero que viva muchos años. Él dará cuentas de mí, del pastor, y primero Dios, así es lo que hace un padre espiritual, tiene mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero yo sé que yo tengo un padre espiritual al que yo bendigo también, pastor. Bueno, se nos está acabando el tiempo y todavía falta muchísimo para cortar de este tema, pero vamos a hablar rápidamente de este breve tema, porque en particular creo que aquí es donde empieza la polémica con la paternidad. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, vamos a voltear la pregunta. Si Onésimo era hijo de Pablo o hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién lo engendró? Sería la pregunta, ¿Pablo o Dios? En realidad, la contradicción es solo aparente, porque lo engendró Pablo y Dios lo usó a él, ¿verdad? Prácticamente a Pablo lo usó, ¿verdad? A través precisamente de Pablo. Pablo fue el instrumento que Dios utilizó. Por eso cuando decíamos al principio que Dios quiere ser padre a través tuyo,
quiere que tú guíes a tus hermanos, a aquellos que están naciendo a través precisamente de ti, a través de la palabra, de tus hechos, de tus acciones, de tus actitudes. Entonces es lo que afirmábamos antes, Dios quiere engendrar a través de ti, a través de mí. Quiere ser padre y quiere criar, discipular a algunos de sus hijos, pero como intermedio estamos nosotros. Así que Dios, como ese espíritu, de pronto la gente no lo puede mirar, pero ¿a quién está usando? A alguien que tiene un espíritu conforme a su corazón, y ese espíritu es el Espíritu Santo, que de alguna manera está materializado en nosotros, y ese espíritu provoca que nuestro cuerpo quiera predicar el Evangelio del Señor. Por esto, otro texto que aparenta contradicción en esta misma línea es lo que dijo Jesús en Mateo 23, del 8 al 12. Pero ustedes no quieran que les llamen rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos, y no os llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cosa tan tremenda que está marcando la Escritura en este sentido, ¿verdad? Así que ciertamente la contradicción también aquí es solo aparente, pues Jesús no dice no sean padres, sino no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra. No dice que no seamos maestros, sino que no queramos que nos llamen maestro, pastor o discipulador si no lo somos. Al dirigirse a sus líderes espirituales, los miembros de muchas iglesias le dicen pastor, 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 prácticamente, ¿verdad? Y andan detrás del pastor, y después a veces se llega a endiosar a un pastor. Lo que Dios no quiere es precisamente que el pastor tome el lugar más fuerte que el mismo Dios, ¿verdad? Los católicos, por ejemplo, llaman padre al sacerdote, cuando en realidad debe de ser llamado sacerdote, pero todo este mal es prácticamente según las instrucciones del Señor. Cuando comprendemos estas cosas, tenemos que corregir esa mala costumbre que se nos dice constantemente, ¿verdad? El ser pastor o maestro es una función que hay que ejercer, no es un título, en pocas palabras. Es decir, por ser pastor, ¿verdad? No se trata de un título, sino se trata de una función que se tiene que ejercer. Pero ¿cómo lo demuestro? A través de mis hechos, de mis actitudes, de mis obras, solamente así. Por eso cuando uno dice, fulano es mi padre espiritual, no está mal dicho, porque está describiendo la función que está haciendo ese padre espiritual. Por eso, de alguna manera, si uno se atreve a reconocer a un padre espiritual, ¿verdad? Está bien. La conclusión es que la paternidad espiritual existe y hay que ejercerla sin querer, ¿verdad?, de alguna manera exaltarlo más que a Dios. No es posible. Todos los hombres somos fallones, fallamos en todo, todos en absoluto. Por eso es que hasta los pastores necesitamos de Dios, y todos nosotros somos seres humanos con de infinidad de problemas y situaciones que, al igual que ustedes, luchamos, peleamos, lloramos, sufrimos, sentimos también, porque somos seres humanos también. Pastora Ana María. Sí, se acaba el tiempo y bueno, pues para gloria de Dios el Señor nos respalda, pero quien hace todo es el Señor. Solo somos instrumentos en sus manos, y el Señor es el que tiene la última decisión cuando uno ora por alguien. Dios es el que bendice, solo somos instrumentos, pero el que se lleva la gloria y la honra siempre será nuestro Señor Jesucristo, el Padre. Y bueno, pues servimos en su casa y solo queremos ser vasos o instrumentos o utensilios, pero de honra. Cuidemos eso, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, y estemos conscientes de esa situación también. Y bueno, queremos saludar también a Rosalía Alvarado, a Indira Vázquez, Celes Villano, Linaís, Cid Reyes, Karina Itzel, Tiol, Fabis, Cristo Vive, Rebeca Saludos, Cortés, Fabis. Ay, perdón, Victoria Ponce, Juan Ramírez también estaba conectado, Kate Ortiz, Margarita Cepeda,
Bombi y Mariana Velázquez. También mando saludos al pastor Eduardo Caballero, que Dios te bendiga, pastor. Y por ahí vi también a la maestra, ahora sí, Alicia. Alicia, también Ajá, estaba también. la maestra Alicia, saludos. Saludos. También en el nombre de Jesús. También a Marbella Naca. Marbella Naca, También. que también está conectada. Muchas gracias. Gracias Es que a no en todos Dios. los teléfonos aparece, ¿verdad?, los nombres, Sí. pero muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias por conectarse en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a orar, pastora Ana María. Y primeramente Dios, vamos cerrando esta segunda parte. Y primero Dios, yo creo que este material nos resta para dar una tercera todavía. Pastor, Primeramente hay un Dios. libro que es de autoridad espiritual. Escuché que lo estás proclamando. ¿Por qué no nos los recomiendas? Está muy, muy bueno. Sí, bueno, ese no trae esto que dijimos acá, ese trae más profundo todavía el mensaje. La verdad es de que está mucho chiquito. mejor, y el libro se llama Autoridad Espiritual precisamente, pero no me acuerdo quién es el autor. Watchmani. Bueno, Watchmani, es Watchmani. Si pueden comprarlo, en aquellos años nos costó como 150 pesos, ahora no sé cuánto esté costando, pero es un buen libro, es un libro excelente para aquellos que les gusta leer, informarse más de la Sí, paternidad está excelente. espiritual, y ustedes de verdad se van a llenar. No viene lo que acabamos de dar aquí, vienen otras partes, otras áreas muy importantes, desde donde brota la paternidad de Dios, desde el inicio, desde su trono, de ahí en adelante, Así es. y viene de verdad muy profundo porque es más teológico que nada. Pero pues si pueden leerlo, cómprenlo por favor, Watchmani, y se llama Autoridad Espiritual. Ese libro es buenísimo, se los recomendamos, primeramente Dios. También María Elizabeth Astorga, saludos, sierva de Dios, que Dios te bendiga, muchas gracias. Recuerden, nos vemos el domingo allá en el Auditorio Torre Fuerte, Iztapalapa, primeramente Dios, allá vamos a estar el domingo 10 de la mañana, primeramente Dios. Y recuérdense también, el jueves estamos a las 8 de la noche aquí, y el domingo también a las 9 de la noche a través de Radio 1440. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y pastora, ¿puedes orar por nosotros? así es, claro que sí, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, te damos las gracias porque nos has permitido, Señor, reconocer tu autoridad, y Padre, porque tú eres el que nos bendice, Señor. Hoy te pedimos que extiendas tu mano poderosa para bendecir a cada una y a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada familia, Señor, que estamos representadas, Padre, esta noche a través de este medio, y Padre, los que estamos aquí de una forma presencial. Padre, bendícenos a todos, y Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa, y Señor, danos provisión, danos bendición, danos salud, nuevas fuerzas. Y Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos permitas conducirnos, Señor, con esa obediencia a tu palabra, a tu voz, y que seamos arrebatando bendición en todo momento, Padre. Úsanos también para predicar tu evangelio y ser esos padres espirituales, Señor, ser personas de bendición. Y Padre, que en tu casa y que en tus manos seamos utensilios de honra, Padre. Bendícenos en gran manera, porque al entregar la palabra, Señor, esta palabra pasa por nosotros y nos limpia, pero también al interceder por alguien, Señor, la respuesta primero viene a nuestras vidas. Así que, Señor, en todo lo que hagamos en tu casa para glorificar tu nombre, será de bendición para nosotros, Padre. Te damos las gracias, bendecimos al pastor Euclides, al pastor Eduardo que está esta noche, Señor, al pastor Juan Manuel, a su hermano, que son pastores, Padre, y que Padre de la Gloria les permita, Señor, bendecirnos, y que, Señor, el día que entreguen cuentas de cada uno de nosotros, Señor, sea porque los hemos reconocido como padres y somos verdaderos hijos como Timoteo, Padre. Te damos las gracias porque has de añadir más hijos en estos tiempos, Señor, y Padre, la gloria y la honra siempre serán para ti. En el nombre de Jesús, permítenos tener una noche bendecida, llena de tu paz, de tu presencia. Renueva nuestras fuerzas cuando descansemos, porque mañana tendremos, Señor, un día especial con bendiciones y misericordias nuevas cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén.
Muchas gracias a Marianita Velázquez, gracias por ese comentario tan lindo, ¿verdad? Donde dice que tenemos unos grandes padres espirituales como ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Y primeramente Dios, nos estamos viendo en la semana. Muchísimas gracias y nos despedimos. Que pasen ustedes muy buena noche. Gracias.